Preguntaron cómo están hoy. Parece que no están muy bien. O a lo mejor están dormidos o no sé qué les pasa. Les recuerdo que están en la casa de Dios. Les recuerdo que no hay nada más importante que la presencia de Dios entre nosotros. La persona más importante que ha de estar en este servicio es Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Sí? No está hablando de que tú y yo cantamos bonito. No está hablando de que tú y yo cantamos o podemos tocar un instrumento. No está hablando de que aquí tenemos que hacer grupos musicales para poder estar alabando. No está hablando de eso. Jesús habita en la alabanza de su pueblo. Quiere decir que tu vida debe alabar a Jesús. La manera en que tú hablas, la manera en que tú piensas, la manera en que tú te conduces, eso debe alabar a Jesús. He ahí la razón por la cual tenemos la costumbre o la tradición o como tú quieras llamarle, que cuando venimos a la casa de Dios nosotros sacamos lo mejorcito que hemos comprado por allí, el mejor vestido, la mejor camisa. Si usamos corbata, nos ponemos la corbata, aunque sea de la pulga, pero que sea corbata. O sea que nosotros queremos vernos bien cuando tú y yo vengamos a la casa de Dios. Muchos de nosotros lo hacemos porque queremos quedar bien con las muchachas. Otros lo hacemos porque queremos quedar bien con los muchachos. Y otros para que digan, wow, este tipo sí se viste bien. Y tal vez nosotros no tengamos ese problema aquí. Pero cuando tú te estés alistando en la mañana, cuando tú estés alisándote ese pelo y poniéndote ese maquillaje, cuando nosotros los hombres estemos allí rasurándonos y para vernos bonitos y guapos, no que tengamos que hacer mucho, pero sí, hagámoslo para el Señor, porque venimos a presentarnos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros venimos a prestar atención para que Dios pueda hablar a nuestros corazones y esas cosas que Él habla a nuestros corazones puedan tener un efecto de vida en nosotros. Y fíjate bien, de vida. De vida. Lo cual nos va a ayudar a nosotros personalmente y va a ayudar a todos aquellos quienes nos rodean. ¿Sí? El tema que vamos a ver hoy no es un tema fácil. Se trata de la iglesia y el gobierno, o sea, la doctrina del gobierno. Cómo es que la iglesia encaja entre el gobierno y cómo es que el gobierno encaja en la iglesia. Y Romanos capítulo 13, los versículos del 1 al 7. Y es bueno que ustedes lean todo el capítulo 13 porque los versículos que restan, creo que va hasta el versículo 19. Tienen mucha buena información práctica que nosotros podemos llevar en aplicación de acuerdo a las cosas que nos dicen los primeros 7 versículos. Y tú y yo necesitamos prestar atención a eso porque la palabra de Dios es la que tú y yo debemos estar viviendo. ¿Sí? No lo que dice Facebook, no lo que dice Instagram, no los chismes que podemos encontrar en la farándula. Lo que tú y yo debemos estar viviendo es la palabra de Dios. Y si tú no sabes palabra de Dios, si nosotros como miembros de la iglesia no sabemos palabra de Dios, tenemos un serio problema. Y tú y yo necesitamos ser practicantes de la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7 dicen lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, perdón. El asunto del cristiano y el gobierno siempre ha sido de gran controversia. Y en ocasiones, sino que creo que tal vez en todas las ocasiones, estamos en contra del gobierno. En especial cuando las cosas no van como nosotros queremos, cuando las leyes que el gobierno va estableciendo o escribiendo o haciendo no están a nuestro favor. Nosotros nos ponemos de uñas por ahí, por así decirlo, nosotros nos ponemos en contra y hasta nos rebelamos en contra del gobierno. Y eso lo podemos ver especialmente en nuestro tiempo. Hoy en día no queremos solucionar las cosas, los problemas que tenemos de diferencia de opinión de personas, no lo queremos solucionar con diálogo, no lo queremos solucionar hablando las personas los unos con los otros. Están de moda rebelarnos y salir a la calle y hacer un alarde y aquí y allá, y con eso queremos solucionar todo. Y eso es un problema. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque si nos estamos rebelando al gobierno, aunque sea corrupto, ¿a quién dice la palabra de Dios que nos estamos rebelando? A Él. A Él. Nosotros podemos ir a la historia en cuanto al pueblo de Dios. El reino de Dios Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuántos reyes tú crees que tuvo cada sección, el norte y el sur, en un corto tiempo? Uno tuvo 20 reyes y el otro tuvo 19 reyes. ¿Por qué tú crees que tuvieron tantos reyes? ¿Porque eran muy lindas gentes y se llevaban bien con todos? No, porque el que no hacía lo recto delante de Dios, Dios lo desechaba. Y el pueblo tenía que buscarse otro rey. Lo mismo viene sucediendo hoy en día. Nosotros podemos ver a los gobiernos alrededor del mundo y miramos que pues no hay a quién irle. Todos tienen problemas, y es problema de corrupción, es problema de robo, es problema de abuso de poder, y podemos nombrar un sinnúmero de cosas. Y sin embargo, la palabra de Dios a ti y a mí como creyentes nos está mandando a que nos sometamos bajo su autoridad, como dijo Joel, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios lo que nos están pidiendo hacer. Y ahí la razón por la que siempre ha sido un problema y siempre seguirá siendo un problema. Tú y yo siempre tendremos problema con eso. El poder y la autoridad son factores que para el hombre son difíciles de manejar. Son difíciles de manejar. Nosotros nos encontramos con un poquito de poder o un poquito de autoridad, y lo que sigue enseguida es que inmediatamente queremos abusar de ello, dándonos un puesto que no nos corresponde, dándonos autoridad que no es nuestra. Y eso es lo que ha sucedido con los gobiernos alrededor del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El poder de Roma no fue un poder insignificante. Tú vas a la historia y te vas a dar cuenta que Roma fue un imperio mundial, como lo que estamos viendo nosotros ahorita con Estados Unidos, un poder mundial. Roma conquistó mucho terreno. El imperio romano conquistó mucho terreno. Su fama de ser implacable
rudo y potente se dio a conocer en todas las conquistas y en todas las guerras que ellos llevaron a cabo. Cuando Jesús vino en su ministerio terrenal, Israel estaba bajo el poderío de Roma y no eran suaves en su trato para con ellos. En cuanto a impuestos, en cuanto a la ley que se les tenía que dar, no era suave para con ellos. Sin embargo, tú lees los evangelios y Jesús está mandando a sus apóstoles y a sus seguidores que se sometan a las autoridades que han sido puestas, que se sometan al gobierno romano, siempre y cuando nuevamente, cuando no vaya en contra de lo que es la voluntad de Dios. La carta a los romanos, en el capítulo 13, Pablo explica a su audiencia, a sus lectores, cómo debían interactuar y cómo debían conducirse como creyentes con el gobierno. En estos pasajes nosotros podemos ver que Pablo ofrece varias expresiones de compromiso sociopolítico e indica razones por las que debemos someternos al gobierno. En esos 7 versículos nos da unas cuantas cosas de las cuales quiero traer a memoria en un momentito. Pablo les escribe a estas personas, a sus seguidores, en el libro de Romanos, o sea, lo que nos lleva a Romanos capítulo 13, los versículos de 1 al 7, y comienza en los capítulos del 1 al 3 del libro de Romanos, identifica la necesidad universal de la justicia, lo cual hoy en día todavía sigue siendo la misma cosa. Tú y yo necesitamos conocer la justicia de Dios, tú y yo necesitamos conocer cómo es que esa justicia se aplica a nosotros para saber tú y yo qué es lo que buscamos del gobierno como justicia. Porque el gobierno te va a presentar todas las leyes que ellos hacen como justas. Y hay veces que van en contra de la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que saber identificar esas cosas para saber qué es lo que vamos a hacer. Sería bueno que leyeras los primeros 3 capítulos de Romanos. Y sigue ahí en los capítulos, más o menos la mitad del capítulo 3 al capítulo 4, cómo realmente se puede recibir la justicia de la cual está hablando en los primeros 3 capítulos. ¿Qué es la justicia de Dios y qué tiene que ver con nosotros? Y cómo es que tú y yo la podemos recibir. Y ya sabemos que la justicia de Dios, tú y yo la recibimos por gracia. Es un don de Dios que nos ha sido dado cuando tú y yo llegamos en fe y arrepentimiento de nuestros pecados y obtenemos el perdón de Dios. La justicia de Dios es aplicada a nuestra cuenta. No va a ser de otra manera, no va a ser porque somos personas buenas, no va a ser porque somos buenos ciudadanos, no va a ser porque estamos guapos, sino que porque en fe y arrepentimiento hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús. En los capítulos del 5 al 8 nos da a conocer las implicaciones y resultados de la justicia en la vida de quien cree. ¿Qué es lo que implica esta justicia? ¿Y cuáles son los resultados de esta justicia? Y tú ahí vas a encontrar cosas como para quien cree, ya no hay condenación. Tú vas a encontrar ahí cosas que la justicia nos lleva a tener una posición recta y justa delante de Dios. Que Él ya no puede ver la maldad que nosotros hay porque en Cristo Jesús estamos. En los capítulos 9 al 11 afirma que Dios es digno de confianza y cumplirá sus promesas. Las promesas de Dios son las que tú y yo tenemos como garantía de que somos salvos, de que somos justos y que un día iremos a casa con Él. Y ahí nos da a conocer las promesas de las cuales Él está hablando. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Dios miente? No, Dios no miente. Y cuando Él nos está dando promesas es para que tú y yo aprendamos a confiar en Él. Si nosotros mantenemos la justicia, y no es que la podamos perder, si nosotros nos mantenemos en la justicia que Él ha puesto a nuestra cuenta, sus promesas van a llegar porque van a llegar. Y tenemos que mantenernos fieles
a Él. En los capítulos 12 al 16, Pablo expone las misericordias de Dios, las cuales proporcionan justicia a todo aquel que cree, que por consiguiente los lectores de dicha carta son desafiados a cumplir sus responsabilidades de poner en práctica dicha justicia. No solamente la recibimos, no solamente sabemos que la tenemos, no solamente esperamos las promesas que por medio de la justicia vienen, sino que también tenemos responsabilidades para con nuestro Señor, que debido a la justicia que de Jesús hemos recibido, hemos de llevar a cabo. Y de eso hablamos todo el tiempo. De las responsabilidades que como iglesia tú y yo tenemos. Las hemos hablado en estos meses pasados en cuanto a la doctrina. Nos hemos dado cuenta que aquí en la iglesia es donde comienza todo. Aquí en la iglesia es donde tú y yo nos damos cuenta que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios y que necesitamos comunicar el mensaje de salvación a las naciones. Y que no va a poder ser llevada desde ningún otro lado. Tú puedes pensar, no, es que yo lo voy a llevar a cabo en mi casa. Ya el pastor ya me explicó. Y me voy a quedar en casa y hoy lo voy a llevar a cabo yo. Eso no es la iglesia. Y eso es estar en contra de lo que Dios ha establecido. El pasaje expuesto, o sea, los versículos del 1 al 7, nos señala que los creyentes tienen ciertas responsabilidades ante el gobierno y deben someterse a él por motivos de conciencia. Debemos someternos al gobierno por motivos de conciencia. Y más adelantito vamos a explicar un poquito eso, pero mantén eso ahí en mente, que tú y yo a veces, aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos guste lo que el gobierno está haciendo y está llevando a cabo, necesitamos someternos al gobierno por razones de conciencia. Y la conciencia es algo bueno que Dios ha puesto en nosotros. La conciencia nos permite a ti y a mí evaluarnos y vernos. Y eso nos lleva al primer punto. Punto número 1. El gobierno es una idea de Dios. Y tú dices, ¿el gobierno es una idea de Dios? Míralos cómo están, míralos lo que hacen. Lo que nosotros miramos y lo que nosotros sabemos es que normalmente los gobiernos se están engordando de maltratar y abusar de su gente que está bajo dicho gobierno. Y no podemos, a veces no cabe la idea en nuestra cabeza que el gobierno sea idea de Dios. Y nosotros tenemos que remontarnos a la historia y ver. En el principio fueron hechos los cielos y la tierra, ¿va? Y todo estaba bonito. Nosotros podemos ver en los primeros 2 capítulos de Génesis y que Dios estaba haciendo todas las cosas. Dios creó todas las cosas y cada día que Dios creaba, Dios veía que era bueno, ¿verdad? Y Dios llegó al 6º día y hizo al hombre. Y vio todo lo que hizo y vio que era bueno en gran manera. Y es ahí la razón por la que descansó el 7º día, el día de reposo. Todo era bueno, todo estaba bien, todo estaba marchando bien. Adán y Eva trabajaban en el jardín del Edén y alababan a Dios y ellos presentaban sacrificio para con Dios y caminaban con Dios, charlaban con Dios y Dios charlaba con ellos. Era bonito. Pero el pecado entró, ahí en Génesis capítulo 3 nosotros vemos que el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Y de ahí en adelante nosotros comenzamos a ver cómo la vida del ser humano se fue deteriorando y deteriorando y deteriorando. Y nos dice ahí en Génesis capítulo 6 versículo 5, vámonos a Génesis, para que lo marquen ahí en sus Biblias.
Génesis capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y yo sé que estamos viendo el tiempo en la historia y son muchos años que pasaron allí entre el capítulo 3 y el versículo 6. Pero si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios en secuencia, nosotros se nos viene a la mente, bueno, del capítulo 3 al capítulo 6 no es mucho tiempo, y aquí dice que el corazón del hombre se había corrompido tanto que su pensamiento era de continuo solamente ¿a dónde? Al mal. Como dijo Joel, si tuviéramos la oportunidad de no tener temor a las autoridades, ¿qué haríamos? Y esto es lo que está viendo Dios aquí, que de continuo estas personas estaban viendo y se estaban yendo al mal. Nosotros podemos ver ahí en los versículos 11 y 12 lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué ley había? No había ley que guardara dichas cosas, y por consiguiente la humanidad se corrompió y su pensamiento era de continuo al mal. Nosotros podemos ver allí en Génesis capítulo 13, versículo 13, ahí más adelantito. Génesis 13, capítulo 13, versículo 13, y dice lo siguiente: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Con quién eran pecadores ellos? Contra Jehová. ¿Quién es Jehová? Nuestro Dios. Ellos no eran pecadores en contra de las personas, ellos no tenían maldad en contra de las personas, ellos tenían maldad en contra de Dios. Y es cierto, cuando tú y yo tenemos maldad en contra de las personas, tú y yo estamos en contra de Dios, porque Dios nos dice que tú y yo nos debemos amar los unos a los otros así como Él nos ha amado. Y si no estamos amando a nuestro prójimo, estamos en contra de Dios. O sea que lo que estoy tratando de dar a entender es que no pasó mucho tiempo de cuando las cosas estaban bien a cuando todo se derrocó, todas las cosas fueron mal. Y ahí la razón por la cual podemos decir que el gobierno es una idea de Dios. En el capítulo 19 de los versículos, y no lo vamos a leer todo, solamente quiero enfatizar el punto. En el capítulo 19 de los versículos, o sea, todo el capítulo, de los versículos 1 al 38, ahí nosotros, cuando tú vas a leer, tú te vas a dar cuenta que esa es la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Porque la maldad de los hombres era de continuo al mal. Dios no vio otra salida más que destruir esa ciudad y acabar con el pecado, que no siguiera corrompiendo al hombre, que no siguiera derrocando al hombre. En Jueces capítulo 17 versículo 6, aquí lo tengo, apúntalo: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál es la función del rey? La función del rey es reinar el reino que le ha sido otorgado, o reinar el reino sobre el cual él ha sido puesto como rey. O sea, gobernar para que su pueblo prospere, gobernar para castigar el mal y no haya mal entre el pueblo y su pueblo pueda seguir adelante y pueda ser fructífero y pueda prosperar. Ese es el trabajo del rey. Pero ¿qué pasó aquí en Jueces? ¿Qué nos dice Jueces? Que no había rey en Israel y por consiguiente cada quien hacía lo que mejor le parecía. Hace unos años,
y no tanto, aquí cerquita. Salieron unas leyes por aquí en Estados Unidos que un individuo quería pasar. Él las sugirió para que las pusieran como ley, de que los adultos se podían casar con las jovencitas hasta de 9 años. ¿En qué cabeza cabe que eso está bien? En una cabeza que está de continuo al mal. Está atentando en contra de lo que Dios es y dice. He ahí la razón por la cual podemos decir que el gobierno es una idea de Dios, y tú y yo, en su divina misericordia o bajo su divina misericordia, nos hemos de someter a tal gobierno, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Y para que tú y yo sepamos cuándo nos debemos someter y cuándo no, es necesario que tú y yo conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia, para nosotros como persona, como familia, como individuo, para hacer buenas decisiones que van a alabar y van a glorificar a nuestro Dios. Un gobierno ordenado es parte de la provisión de Dios para guardar el orden, para mantener la seguridad en su lugar y para la protección de sus ciudadanos. Y fíjate bien, es un gobierno ordenado. ¿Quién ordena el gobierno? Dios. Dios. Y no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero quiero que entendamos que Dios y sus principios y sus valores es lo que ordenan el gobierno. O sea, el gobierno, las leyes del gobierno castigan a aquel que viola niños, mujeres, o maltrata, o golpea, o mata. Y todo eso está en contra de lo que nos dice ¿qué? La palabra de Dios. O sea que de ahí vienen los principios, de ahí viene la moralidad, o sea, de Dios. Y esos principios y valores los podemos encontrar en el gobierno. A veces, aunque sea un gobierno corrupto, podemos encontrar algunos rastros de esos principios y valores. El gobierno ordenado está ahí nuevamente, para guardar el orden, para mantener la seguridad de sus ciudadanos. Y para protección de ellos también. El gobierno civil administra las leyes que nos permiten vivir en orden y en paz, con libertad y con derechos y con responsabilidades. Si no existiera el gobierno, viviríamos en caos, en anarquía, lo cual causaría desorden y confusión. Si no tuviéramos gobierno, tendríamos serios problemas. Todo mundo en contra de todo. Lee Jueces. Lee ese capítulo y te vas a dar cuenta que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Oh, esto está bien, pues hagamos esto. Oh, esto otro, decía otra persona, no, esto está mejor que aquello, yo voy a hacer esto. Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cuando el gobierno falla, se pierde el control. Hay violencia, hay destrucción, hay vandalismo. Es la autoridad quien pone orden en la sociedad. Y nosotros podemos dar muy buena evidencia en los últimos años en nuestra propia nación de ese tipo de cosas. Cuando el gobierno falla, hay destrucción, hay violencia, hay caos. Y me da vergüenza decir que muchos de nosotros llamados cristianos hemos sido parte de ello. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros no servimos al mundo ni servimos al gobierno. La iglesia servimos al Dios vivo, Jehová. A pesar de la corrupción e injusticia que hay en nuestro gobierno, relativamente vivimos en paz. O sea que no tenemos mucho de qué preocuparnos. Mira, déjame traerlo a casa. ¿Cuál es la razón por la que nosotros somos inmigrantes en este país? O sea que no somos nativos de aquí.
Y la razón por la que estamos acá es porque el país donde nosotros estábamos era un paraíso. Todo corría a la perfección. El sol salía, nosotros estábamos contentos, alegres, salíamos al campo, salíamos a la tienda, íbamos de compras, no nos faltaba absolutamente nada y nos aburrimos de ese tipo de vida y quisimos venir a batallar acá en este país. ¿A que sí? No, nosotros no estamos en este país porque allá estaba de maravilla. Nosotros en nuestro país nos cansamos del gobierno, nos cansamos del abuso los unos con los otros. No encontrábamos trabajo con el cual mantenernos ni nosotros mismos, mucho menos a nuestra familia. Y que sí, quisimos ir en busca de fama, fortuna y todas esas cosas que decimos como locos. Y ahí la razón por la cual a veces nosotros sufrimos lo que sufrimos, porque sea como sea, sentimos algo de seguridad, tenemos algo de paz. Aunque el gobierno no esté funcionando como nosotros pensamos que debe estar funcionando, tenemos algo de paz y podemos vivir tranquilamente. El poder y autoridad que del gobierno vienen es mediante los principios establecidos por Dios. Las leyes, por ejemplo, las leyes: no blasfemar contra Dios, no adorar ídolos, no matar, no robar, no cometer inmoralidad sexual, no comer carne de animales vivos, establecer sistemas de justicia y tribunales para hacer cumplir estas leyes. Todas estas cosas nosotros las encontramos desde Génesis. En Génesis capítulo 1, versículos 28 al 31, Dios le dice a Adán y Eva: sean fructíferos, llenen la tierra. ¿Qué es lo que ellos tenían? ¿Qué reglas tenían que ellos llevar a cabo para poder hacer tal cosa? Las reglas que Jehová Dios les había enseñado: la moralidad, la justicia, los valores de Dios y todas esas cosas. Lo mismo Dios le dice a Noé cuando sale del arca: sean fructíferos y llenen la tierra. Y en Noé, si tú lees el estudio, te vas a dar cuenta que en Noé Dios le dio leyes a Noé para que llenara la tierra y fueran de hombres de bien y mujeres de bien, y pudieran ellos honrar a Dios con el mandato que Él les había dado de poblar la tierra. Esas cosas no se pueden hacer si nosotros no tenemos algún tipo de ley. Tu casa no puede funcionar y solamente son 4, 5, 6 personas. Tu casa no puede funcionar si no tienes algún tipo de ley, orden o disciplina. Griselda, nomás somos 2 en casa, y si no tenemos este tipo de ley, disciplina y orden, nosotros vamos a salir de la greña el uno con el otro. Y tú también. El gobierno nos ayuda a vivir en paz los unos con los otros y en paz con nuestras naciones vecinas. O sea, tanto interior como exteriormente, interiormente como exteriormente, el gobierno nos ayuda a tener ese tipo de paz, ese tipo de consuelo. El anhelo de toda persona es vivir bajo un gobierno que honra a Dios y ejecuta la ley de acuerdo a lo establecido por la divina misericordia, la divina providencia de Dios. Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto, porque punto número 2 es: ahora tenemos un nuevo orden y es espiritual, no civil. O sea que tú y yo tenemos una responsabilidad para con el gobierno. ¿Te acuerdas que te dije que por cosas de conciencia, si no nos vamos a someter por ninguna otra cosa, sino que sometámonos por cosas de conciencia? Porque sabemos que es lo correcto hacer, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con ello, siempre y cuando nuevamente no vaya en contra de la voluntad de Dios. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, amén. Tú y yo, antes de llegar a la iglesia, estábamos completamente perdidos. Pero Cristo Jesús vino y nos rescató.
nos dio nueva vida en su Espíritu Santo, y ahora, porque nueva vida tenemos en Él y somos hallados justos, Él nos ha injertado a su cuerpo. A ver, levanten su mano. ¿Cuántos saben que esta es una mano? Todos sabemos que esta es una mano, ¿va? Les pidiera que levantaran su pie, pero a lo mejor se caen. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, o sea, que tú y yo somos sus manos, sus pies, sus piernas, y así, sucesivamente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la semana pasada te dije que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su función, o sea, su responsabilidad. Si tú y yo no tenemos o sentimos que no tenemos una responsabilidad en el cuerpo, tú tienes serios problemas con Jesús. Porque si Jesús te ha salvado, tú tienes una responsabilidad en su cuerpo, la cual necesitas llevar a cabo. Necesitas estar en acción. ¿Cuántos amenes me oigo por ahí? Hey, tú tienes una responsabilidad que hacer. Ponte a cuentas con Dios. Porque nosotros estábamos perdidos, pero Cristo vino y nos halló. Él nos ha rescatado de nuestra mala manera de vivir. Pertenecíamos al mundo, pero ya no más. Ya no pertenecemos al mundo. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y por consiguiente tenemos un nuevo orden en el cual tú y yo debemos echar a andar o estar activos. El nuevo orden no es civil, o sea que no es de este mundo. El nuevo orden es espiritual y tiene que ver todo con el Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo no nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, no nos vamos a someter al gobierno que Dios ha establecido para cuidar de nosotros y tener las cosas en orden. Hay un nuevo orden. El versículo 5 de allí de Romanos capítulo 13 nos dice lo siguiente: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Hemos de someternos a las autoridades superiores, nos dice el versículo 1 del capítulo 13. Tú y yo hemos de someternos a las autoridades que Dios ha establecido sobre la faz de la tierra, porque es lo correcto hacer. Acuérdate que tú y yo somos luz en este mundo y no podemos ser luz si estamos en contra de lo que Dios ha establecido. En ese caso seríamos tinieblas. Y las tinieblas, nadie quiere ver, nadie quiere estar en las tinieblas, nadie quiere ver tinieblas. Cuando nos moramos, ¿a dónde vamos a ir a dar? ¿Quién va a ir al cielo? Ah, claro. Nadie quiere ir al infierno, nadie quiere ir a las tinieblas. Bueno, de la misma manera. De la misma manera. Nadie queremos tinieblas. ¿Nos gustan las tinieblas? Son atractivas. Y hay veces que ahí solamente queremos andar. Pero recuerda, nosotros tenemos un nuevo orden y ese orden es espiritual. Ese orden no cabe en las tinieblas. No tiene cabida en las tinieblas. Entonces hemos de someternos a las autoridades superiores. El versículo 2 nos dice que no hemos de oponernos. No hemos de oponernos a las autoridades a las cuales nos debemos estar sometiendo. La palabra de Dios nos exhorta a no ser participantes de la rebelión contra la autoridad, siempre y cuando no vaya en contra de lo enseñado por Dios. Pablo y los apóstoles vivieron bajo el gobierno romano, quienes cometerían muchas injusticias para con ellos. Sin embargo, esto no quitó de que Pedro y Juan y Pablo y todos ellos dejaran de hacer el trabajo que Dios les mandó hacer. No les robó la atención. ¿Cuántos de ustedes conocen más o menos la vida de Pablo, el apóstol Pablo? ¿Saben de dónde escribió él la mayoría de sus cartas que fueron a las iglesias? O como esta que estamos leyendo. Desde la cárcel. Desde la cárcel.
Estábamos comentando esta semana, no me acuerdo con quién, y estábamos diciendo que hoy el estar en la cárcel en algunos países es un chiste. O sea, te echan a la cárcel y estás preso, estás privado de tu libertad, pero tienes tus 3 comidas al día. Te sacan al recreo para que te diviertas un rato y luego te vuelven a meter a tu celda para que duermas y descanses a tus anchas. Te dejan ver televisión. Como aquí en Estados Unidos te dan una cuenta, te dejan hacer una cuenta en no sé dónde y allí tus familiares te pueden poner dinero para que tú compres cosas en la cárcel y puedas comer algo aparte de Maruchan. ¿Tú crees que Pablo tenía todas esas comunidades escribiendo las cartas a las iglesias y les decía: gócense conmigo, nuestro Señor está vivo? Pobre Pablo. Siempre me llama la atención cuando estaban él y parece que era Silas presos en la cárcel, amarrados allí en el cepo, en el calabozo, en lo más profundo del calabozo. ¿Usted sabe lo que es un cepo? No un sapo, un cepo. Es ese palo, una tabla que tiene hoyos para las manos y los pies. Y le echan llave y Pablo y Silas estaban allí amarrados con esa tabla de manos y pies. ¿Y sabes qué estaban cantando ellos en la cárcel? Alabanzas a nuestro Dios. Si tú y yo pienso que si tú y yo estuviéramos en el calabozo amarrado con ese cepo, seríamos las niñas más grandes que jamás han existido en la historia. Llore y llore y llore. Yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá, sáquenme de aquí. Tú y yo tenemos un Dios que es verdaderamente poderoso y Él merece toda nuestra atención, toda nuestra alabanza, de tal manera que lo que haga el gobierno en nuestra contra no debe de diferir nuestra atención de hacer su voluntad en todo tiempo y en todo lugar. Hebreos capítulo 10 versículo 30 nos dice que la venganza es ¿de quién? De Jehová. La venganza es de Dios. Alguien nos hace algo a nosotros y nosotros enseguida queremos devolverle y devolverle. Y no queremos, si nos dan uno, no queremos darle uno de regreso. Nosotros queremos darle 4, 5, 6. Pero la palabra de Dios nos dice que la venganza no es nuestra, la venganza es de Jehová. Él pagará. Y si tú y yo somos de Él, no tenemos preocupación alguna. Él nos cuidará y Él pagará a quien haya maltratado a sus hijos, a quien haya asesinado a sus hijos, a quien haya privado a sus hijos de cualquier cosa. Él pagará. Es una promesa que Dios nos hace. En Salmos 34:7, ese versículo nos da esta pregunta. Si lo lees, si lo buscas en casa, nos da esta pregunta: ¿quién cuida de sus hijos? ¿Quién cuida de la iglesia? ¿Quién cuida de los creyentes? Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, cuida de su iglesia. Él la lleva. No tenemos preocupación alguna. En otras, lo que estoy tratando de dar a entender es que tú necesitas enfocarte en Dios, someterte a las autoridades que Él ha establecido sobre la faz de la tierra y alabar a tu Dios, sin importar cuál sea la situación ni la condición. El versículo 3 nos dice que hacer lo bueno ha de ser natural para nosotros, que tú y yo debemos enfocarnos en buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que tú y yo podemos hacer? Las que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo nos lleva a hacer las obras que tú y yo necesitamos hacer, vamos a hacer buenas obras. Si tú y yo tenemos una gran idea, pero no es la voluntad de Dios, eso no son buenas obras, aunque sea una gran idea.
Las buenas obras son las que bajo la autoridad y el poder y el dominio del Espíritu Santo tú y yo podemos hacer. Y no nos ha de preocupar si somos víctimas de la injusticia. Lo que nos ha de preocupar es cumplir la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo lugar, para que tú y yo con Dios podamos vivir en paz. Si tú y yo estamos en completo caos con el mundo, pero en paz con Dios, ¿sabes qué vamos a tener? Paz, tranquilidad. Pero si tenemos paz con el mundo y estamos en completo caos con Dios, ¿sabes qué vamos a tener? Completo caos en todos lados. El versículo 5 nos dice que tú y yo debemos de sujetarnos a las autoridades. ¿Qué quiere decir sujetarnos? Que tú y yo hemos de obedecer a las autoridades. Tú y yo hemos de depender de las autoridades y confiar que ellos están haciendo el bien, cuando se trata del bien de los ciudadanos. Y ahorita en un momentito te voy a decir por qué. La conciencia es un regalo de Dios que actúa como un juez interno. ¿No te ha sucedido que ha habido veces que tú estás por hacer algo o tienes una idea en tu cabeza de hacer algo y tú dices, tal vez esto no es muy buena idea? Te pones a ver las implicaciones que tal vez se van a involucrar y que te pueden hacer daño o lo que puede suceder y tú dices, como que no te sientes muy cómodo con ello. ¿Sabes quién está hablando contigo? Tu conciencia. Por eso es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Es como un juez interior. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí es la razón por la cual hemos de someternos al gobierno. Si no lo vamos a hacer por ninguna otra cosa, hagámoslo por cosa de nuestra conciencia. Es un juez interior permitiendo a la persona discernir, o entender entre el bien y el mal y autoevaluarse. Funciona como una ley escrita en el corazón. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros sabemos lo que es lo que debemos hacer. Cuando sucede un crimen, cuando sucede una atrocidad, si alguien choca aquí enfrente de nuestra calle, aquí meramente enfrente del edificio, y nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Sacar nuestro teléfono y tomar video. Porque eso es lo que está de moda. Recuerdo que cuando estábamos en el centro, en la Casa Amarilla, y una vez que estábamos allí reunidos, se oyeron unos balazos allí muy cerca. ¿Sabes qué hicimos todos los que estábamos ahí? Nosotros fuimos a las ventanas a ver qué es lo que estaba. Peligro nos den un balazo a nosotros por andar de mirones ahí. No, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pedir el número del 911. ¿Cuál es el número del 911? 911. Para hablarle a las personas que pueden hacer algo por esas personas que acaban de tener ese accidente. Nosotros sabemos, y como eso, en lo espiritual, tú y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde tenemos que estar el domingo por la mañana a las 10:30? En la casa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros todos los días, de lunes a viernes? Nuestro cuaderno espiritual, leer la Biblia. Nosotros tenemos que orar. Nosotros debemos comunicarnos los unos con los otros para ver si no nos estamos volviendo locos. Y tenemos que cuidarnos de los ataques de Satanás. Y no solamente cuidarnos, sino atacar de regreso. ¿Cómo atacamos el reino de Satanás? Con la palabra de Dios y con la oración. Intercediendo los unos. O sea que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿O no? Lo que pasa es que hay que disciplinarnos. Hay que escuchar la conciencia. La conciencia
puede ser influenciada por los valores individuales, o sea, lo que yo pienso y lo que yo digo, y por el pecado. Para mantener una conciencia limpia es necesario alimentarla ¿con qué cosa? Con la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? En este libro, la palabra de Dios. He ahí la razón por la que nos vivimos diciendo, lee la Biblia, escribe lo que Dios te dice, vuelve a leer la Biblia, lee la Escritura, aprende Escritura. El versículo 7 nos dice, paga todo lo que debes. No debas nada a nadie. Al que honra, honra. Al que atributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Que nada te puedan echar en tu cara. Que nada puedan cobrarte. Paga todo lo que debes. Decimos ser cristianos, atendiendo los asuntos civiles para, según nosotros, tener un mejor gobierno y vivir en paz. Hermanitos, eso no funciona. El lugar que nos corresponde en cuanto al gobierno no depende de nosotros. En otras palabras, no te estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros dentro de la iglesia tenemos una gran idea y decimos, yo voy a correr para gobernador, yo voy a correr para mayor, yo voy a correr para presidente, yo voy a hacer esto porque ya no aguanto este gobierno. Eso no depende de nosotros. El hecho de que tú vayas a ser gobernador y mayor y presidente y todo, cualquier posición que haya en el gobierno, eso no depende de nosotros. Depende de Dios. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo y nuestra primer función es el cuerpo de Cristo. Si Dios nos llama a ocupar un puesto de esos, gloria a Dios. Pero si no nos llama, no nos andemos metiendo, porque nos va a ir mal. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? O sea, ¿cuántos de ustedes han visto un hormiguero? Todos han visto un hormiguero, ¿verdad? Ya unos hormigueros bastante grandes. ¿Cuáles son las hormigas que tú miras más? Las trabajadoras. Yo he visto muchos hormigueros y he matado muchos hormigueros, pero nunca he visto la reina hormiga. Nunca. Rara vez miro las hormiguitas esas que tienen alas y que salen a volar, o las más grandecitas. Pero lo que más se mira son los soldados hormigas, o sea, las que trabajan todo el tiempo. La iglesia es más o menos lo mismo. Lo que más vamos a ver son los que trabajamos. Entonces, ¿cuál es nuestra función dentro del gobierno? ¿Tenemos que seguir sufriendo bajo la mano pesada del gobierno? Primera de Timoteo capítulo 2 versículos de 1 al 4 nos dice en lo que tú y yo debemos estar ocupados como miembros del cuerpo de Cristo para ser parte de nuestro gobierno. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en poder, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu presidente? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tu gobernador? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por el mayor de este pueblo en el cual estamos? Y tú estás yo ni siquiera sé quién es el mayor de este pueblo, pero tú sí sabes quién es el gobernador y quién es el presidente. Ay, es que me caen mal y no, esas leyes. No. Es tu responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo estar orando por esas personas que si son creyentes, que si conocen a Jesucristo como Salvador, hagan un buen trabajo, que den honra y gloria a Dios. Que si no conocen, lleguen al conocimiento de Cristo Jesús para que Él los pueda salvar. Porque ese es el deseo de Dios, que todo hombre llegue al conocimiento de Jesús. Nos guste a nosotros o no nos guste. Nuevamente, no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Y nuestro deber es orar por esas personas para que hagan un buen trabajo y alaben a Dios con lo que ellos están haciendo. Y esto nos lleva
Al siguiente punto, punto número 3. Lo que debe ocupar nuestra mente son las almas. Lo que debe ocupar nuestra mente son las almas, no el gobierno civil, no lo que está haciendo el gobierno, no lo que nos molesta del gobierno y que no podemos soportar. No, lo que debe ocupar nuestras mentes son las almas. El crecimiento tuyo y el mío, y cómo es que tú y yo juntos podemos alcanzar a más personas para Cristo Jesús y ellos puedan llegar a la salvación. Eso es lo que debe ocupar nuestras mentes. Hay veces que nosotros estamos allí en la cama a las 12, 1, 2, 3 de la mañana dando vueltas. Hijo, ¿y cómo lo voy a hacer mañana? Y la policía aquí, y si me persiguen y me van a agarrar y me van a hacer esto. Hey, tú no debes estar perdiendo sueño por eso. ¿Sabes por qué debes estar perdiendo sueño? ¿Cómo le voy a testificar a mi vecino? ¿Cómo es que yo voy a tratar a mi compañero o compañera de trabajo? No en trato ordinario, sino en trato para que llegue a conocer a Jesucristo como su Salvador, aunque te caiga mal. Amén. En el tiempo actual nos encontramos en un gran problema gubernamental que tiene a todo mundo de puntitas. En inglés le llaman a eso walking on eggshells, o sea que estás caminando sobre cáscaras de huevos. Y lo que da a entender es que tú estás caminando sobre esas cáscaras de huevo y no quieres que ninguna cáscara se rompa. O sea que tú estás caminando tan suavemente. Y así estamos caminando nosotros en cuanto a este gobierno. Salimos a la calle y hasta parece que nos andamos escondiendo por ahí para que nadie mire a dónde salgo. Porque si miran, voy a tener problemas. Tenemos un gran problema con ello. Te recuerdo en el punto número 2, ¿quién nos cuida? Dios. Decía un ex jefe que tuve, trabajábamos en la oficina. Y él decía, el día que tú te mueras o el día que yo me muera, no tiene que pasar absolutamente nada. Tú miras cómo está la carpeta, está lisita y está pegada al piso. Dios puede hacer que yo me tropiece sobre esa carpeta y cuando caiga al suelo, caer muerto. Así de fácil. Él me cuida y Él está en control. Él te cuida y Él está en control. Tú tienes que confiar en Él. La iglesia tenemos que confiar en Él. Y hacer lo que nos corresponde hacer. Ocupar nuestra mente en las almas, en la voluntad de Dios. Ahora, no estoy diciendo que eso es fácil. Lo que te estoy diciendo es que tú prestes atención a la palabra de Dios, que te dediques a la palabra de Dios, que busques saber cuál es la voluntad de Dios. Y eso traerá paz a tu vida, traerá paz a tu entorno, traerá paz a tu casa. ¿Has escuchado la frase, toma chocolate y paga lo que debes? Yo sé que estaba pensando en eso. Dije, no, estos jovencitos que están aquí no van a saber qué es lo que quiere decir eso. Y yo sé que tal vez al rato me vas a reclamar, eso es de una canción mundana. Toma chocolate y paga lo que debes. Pero no tiene nada que ver con la canción que salió por ahí en los 80s, creo, por ahí, por ese tiempo, tal vez antes. Porque este dicho lo usan en el mundo. Hey, toma chocolate y paga lo que debes. En otras palabras, estás disfrutando tu chocolatito caliente. ¿Quién no disfruta un chocolatito caliente? Especialmente ahorita que está cambiando el tiempo. Y ahorita les va a dar hambre, va. Todos quieren su chocolatito aunque sea con pan. Ok, tú estás disfrutando tu chocolatito caliente. Tienes una responsabilidad de pagar el chocolate que pediste. ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes la justicia de Dios en tu vida? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Estás gozándote en la presencia de Dios? Paga lo que debes. Paga lo que debes. Enfócate en las almas. Discipula, evangeliza, da a conocer la palabra de Dios.
presenta el plan de salvación. Paga lo que debes. No te estés preocupando porque ¿qué me va a pasar? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allá? No, enfócate en las almas. Tómate tu chocolate y paga lo que debes. Tienes una responsabilidad para con Dios. Tienes una responsabilidad para la iglesia de la cual tú eres parte. Tienes una responsabilidad para con tu familia. Tienes una responsabilidad para con tus amigos, compañeros de trabajo. Tal vez no conocen a Jesús. Tenemos esa responsabilidad. Y tú y yo la entendemos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una conciencia que nos avisa. Todos aquí tenemos una conciencia. Y el hecho de que estés ahorita por el espacio y no estés escuchando lo que te estoy diciendo, ese es otro asunto. Pero todos tenemos una conciencia. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y son 3 cositas aquí rapidito. Número 1, la mejor manera de contribuir de nuestra parte al gobierno es en nuestra obediencia a las Escrituras. Las Escrituras nos dice que nos sometamos al gobierno, que nos sometamos a las autoridades superiores siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando estamos haciendo eso nos estamos ocupando en nuestra salvación. En número 2, predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, servir, evangelizar y discipular. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién tú y yo le vamos a dar cuentas por la vida que en Cristo Jesús vivimos? ¿Al Papa? No, va a ser a Dios. Cuando lleguemos allá no vamos a encontrar a San Pedro allí abriéndonos la puerta. Y que Él nos diga, oh sí, tú hiciste buenas cosas, te voy a dejar entrar. No. San Pedro no está en la puerta. Es a Dios a quien tú y yo vamos a dar cuentas. Y debemos ocuparnos en nuestra salvación, sometiéndonos al gobierno. Debemos ocuparnos en nuestra salvación, llevando la palabra de Dios a las naciones. Y número 3, depender de Dios tanto en las buenas como en las malas. Porque de que vamos a tener problemas como hijos de Dios, vamos a tener problemas. Puede ser que saliendo de este lugar tengamos un encuentro con la ley y la situación que se desenvuelva de allí en cuanto a la persona no será tan buena. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Dejar de alabar a tu Dios? ¿Dejar de creer en Dios? ¿Dejar de leer tu Biblia? No. Tú y yo debemos alabar a nuestro Dios tanto en las buenas como en las malas. Y para terminar, en conclusión, la iglesia somos la conciencia de la nación, o sea, la conciencia del gobierno. Si nosotros miramos al Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que había un rey y había un sacerdote. ¿Sí? El rey se encargaba de guiar a la nación y proteger la nación, de ir a la guerra para que no fueran conquistados y todas esas cosas. Pero el rey no podía ir a la guerra si el sacerdote no obtenía palabra de Dios, dándole instrucción, dándole permiso, dándole sabiduría. En cierto sentido la cosa no ha cambiado. Y me atrevo a decir que los gobiernos han sido corrompidos cada día más porque la iglesia no estamos haciendo nuestro trabajo de orar por las personas que están en posiciones, de hablarles y testificarles de Cristo Jesús cuando tenemos oportunidad, de interceder por ellos para que les vaya bien en su trabajo. Pensamos que no tenemos que hacer esas cosas.
Tú y yo somos la conciencia de ellos. Dios nos da instrucción a nosotros, no solamente para ir con el pueblo ordinario, sino también para ir con ellos cuando hay oportunidad. Y tenemos que tomar eso en cuenta. Esto sugiere que la iglesia tiene la responsabilidad moral de guiar al gobierno y la sociedad, actuando como un guía moral y ético. Y tú y yo tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos interactuando con el gobierno. Si estamos siendo revoltosos en vez de someternos, o si a veces ni siquiera los estamos tomando en cuenta. La conciencia de un cristiano, según esta perspectiva, le insta a hacer lo correcto y evitar lo incorrecto, basándose en las escrituras y en la ley natural de Dios. No la ley natural del hombre, la ley natural de Dios, la cual encontramos en sus escrituras, la cual encontramos en nuestros corazones, ahora que tú y yo somos creyentes, si es que prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Para qué? Para influir positivamente en la esfera pública y recordar al gobierno sus responsabilidades. Recordar al gobierno sus responsabilidades. Y algo de eso se está llevando a cabo en todo el problema que tenemos hoy en día, pero se está llevando a cabo mal. Porque he visto a personas que se ponen a pelear en contra de la policía. Les están diciendo lo que es correcto, pero se los están diciendo de una mala manera. Se los están diciendo con palabras que no son de acuerdo a la moralidad ni la justicia. Están diciendo lo correcto, pero se los están diciendo de una mala manera. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de no caer en esas cosas, en esas trampas de Satanás. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios y dejar que nuestra conciencia sea influida por la moralidad, por la justicia, por la misericordia que únicamente viene de la presencia de Dios. ¿Cómo comienza todo eso? Dejando que Jesucristo sea tu Salvador, siguiendo a Jesucristo como tu Salvador, permitiendo que Él y solamente Él reine en tu vida. Entrégale tu vida a Jesús. Es la mejor decisión que tú puedes hacer en toda tu vida. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres, Señor, digno de toda honra, gloria y alabanza. Definitivamente no hay nadie como tú. Mi Señor, gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y yo sé, mi Señor, que nos quedamos cortos cuando se trata de la explicación de tu palabra. Dependemos totalmente de tu Espíritu Santo y hay veces que no pasamos suficiente tiempo con Él. Perdónanos, mi Dios. Ayúdanos a disciplinarnos en esa área para vivir una vida más cercana a ti. Mi Señor, aquí estamos. Y yo sé que tú nos has hablado a nuestros corazones, has puesto pensamientos en nuestra mente en los cuales necesitamos meditar para actuar y hacer esos cambios. Mi Señor, si no hemos profesado a Cristo Jesús, yo ruego y rogamos como iglesia que tu Espíritu Santo no nos deje en paz.
Que tu Espíritu Santo siga ministrando y que podamos confesar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Si no nos hemos entregado en totalidad y a veces titubeamos, Señor, pido que tú nos des esas fuerzas, nos des esa sabiduría, nos des ese valor para confesar que necesitamos ayuda con ese cambio. Mi Señor, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y como tal, necesitamos someternos los unos a los otros en amor y juntos someternos a las autoridades que tú has establecido en nuestro medio. Llévanos en paz a casa, mi Señor, ayúdanos a descansar y prepáranos, mi Señor, para el día de mañana, si es tu voluntad. Gracias en Cristo Jesús. Amén.